Este programa es presentado por Corresponsal Zona Bajío. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos más a un capítulo de Lo que tienes que saber en exclusiva por Corresponsal Zona Bajío. Hoy tenemos un tema muy interesante porque hablaremos sobre el tema de resiliencia en el sector educativo, pero no nada más en el lado de los alumnos y padres de familia, sino también qué está pasando pues, en el lado de la docencia y en el lado de coordinaciones educativas. No se lo pierdan, comenzamos. Bueno, y continuamos con más y estoy muy contento porque me acompaña mi estimada licenciada Ale Quesada. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muy buenas tardes. Pues estoy muy bien, gracias por tu invitación, gracias a toda tu audiencia y pues bueno, aquí contigo compartiendo este espacio. No, pues qué bueno, de hecho, pues un gusto. Ya teníamos agendada esta plática, pero se llegó el momento. Todo tiene su hora, su tiempo y aquí estamos. Pues estoy muy contento porque nos acompañes aquí en Lo que tienes que saber y pues en el rubro donde tú te manejas, pues obviamente es muy interesante. Eres licenciada en administración y bueno, trabajas en una coordinación en una secundaria para la Secretaría de Educación de Guanajuato, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poquito más tu reseña. Gracias, Carlos. Pues sí, hace un poquito más de 10 años yo ya formo parte, en este caso, de esta gran fuerza educativa para el sector nivel secundaria. Trabajo hoy en día en la secundaria técnica número 3, apoyo esta parte de la coordinación académica. Me toca ver toda esta cuestión pues, administrativa, coordinar maestros, coordinar proyectos. Es un área donde se maneja mucha información y pues ya tengo un poco de tiempo. Previo a esto, pues también trabajé en otras áreas. Soy licenciada en Administración de Empresas. Tengo una maestría en Pedagogía. Me he desarrollado en los ámbitos como maestra foránea en el área de inglés. He tenido la oportunidad de impartir también asignaturas en el sector. En este caso soy egresada del Tecnológico de Celaya y tuve la oportunidad en algún momento también de estar ahí impartiendo clase. Okay. Y pues creo que tengo esa parte de vocación. El maestro siempre he dicho que tiene que tener esa actitud de servir y hoy en día pues estamos ahí apoyando esta parte del sector que hoy en día fue pues sí lastimada y golpeada como en muchas áreas derivado de esta pandemia y pues estamos regresando a esta nueva normalidad a través de pues toda una logística que se ha tenido que dar para poder hacer cambios en pro, en este caso, de nuestra comunidad educativa. Pues ahorita platicaremos un poquito de eso. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, pues tuvimos el gusto de conocernos a inicios del año. Bueno, fuiste candidata por ahí de un partido político y bueno, por ahí tuvimos oportunidad de... Fíjate que, bueno, obviamente las cosas pues no suceden nada más porque sí, pero en ese momento llegamos a platicar virtualmente. Si se hubiera dado, ibas a hacer muchos cambios ibas a hacer muchas, ¿qué será? Propuestas, ¿no? En el nivel educativo, pues a favor. Entonces, no fue por ahí, pero al menos estás pues, en el sistema educativo. Y creo yo que fue una experiencia, sin meternos al tema político, pero una experiencia que a lo mejor no sé si te abrió alguna idea de decir, bueno, no fue por allá, pero voy a empezar a hacer algo hacia el mismo sector. ¿Sí? ¿Sucedió algo así o simplemente pues decir, bueno, ya no se dio, pues yo continúo con lo mismo? Así es. Fíjate que fue un momento en el que se me dio esta oportunidad, a la cual agradezco. Fue algo que en ese momento yo tenía como un proyecto, precisamente, fíjate, en relación a poder cambiar un poco cómo nos tienen a los maestros en su momento. O sea, hubo un momento en el cual al maestro nos tenían como con un cierto perfil que se fue de repente, yo creo que no siendo el idóneo, ya que
se consideraba al maestro como aquel maestro de gobierno que llegaba y no daba clase. Y ¿no era de las que aventaban el borrador o de las que pasaban y ¡toma! Así es, o sea, se tenía esa idea del maestro. Entonces hemos pasado por varias etapas. Se da esta reforma educativa, donde también fuimos muy golpeados en esa parte. Por eso es que yo sí tuve en ese momento las ganas de querer cambiar esa perspectiva que se tenía en relación a los docentes. Hoy por hoy el docente es un docente que se prepara, es un docente que se está capacitando, es un docente que tiene que pasar por muchos exámenes para poder llegar a ser maestro de este sector educativo. Acabas de tocar un tema muy importante y aunque no es el núcleo de hoy, pero me gustaría tocarlo un poquito, porque creo yo, o espero que tal vez haya personas que tengan la misma duda que yo. En efecto, yo me he dado cuenta y conozco personas que han estado, creo que cada año hay convocatorias y bueno, tienes que pasar la convocatoria. Pero ¿qué era lo de antes? ¿Cómo era el sistema de antes? Que decían, es que mi mamá fue y me dejó la plaza. Y era gente, muchos, no todos, mucha gente pues era totalmente ignorante al tema. Pero la verdad estaban ahí porque les pasaban ahí el lugar y la plaza y ese tipo de cosas. Yo creo que por eso se nos quedó eso. De que no, los maestros ni saben. Como hay como todo, digo, también hay gente que aún con título no puede saber, pues sí, ¿no? Se supone que lo que estudió, o lo que quieras, ¿no? Bueno, no que no sepa, no le echa ganas, o no sé, qué sé yo, esa es otra cosa. Pero se quedó mucho, o nos quedamos mucho como sociedad con eso. Es que mi papá me pasó, mi mamá me pasó la plaza, entonces, pues yo aquí estoy. Pero muchas veces sin saber. Las reformas que hablas tienen que ver con todo eso. O sea, si tu familiar era a X persona, pero tú no sabes o no te preparaste o no te quieres preparar, o bien te preparaste pero no pasas los exámenes como los de control de confianza, ¿no? De acá, en la seguridad o no sé, pues no, ni modo. O sea, ¿es así ahora? Así es, efectivamente, como tú mencionas aquí, esto se deriva de toda una reforma. Nuevamente, sí, cierto, o sea, anteriormente eso eran los usos y costumbres, ¿no? De decir, bueno, tú ya tienes a algún familiar en el sector, pues ya estás como que cobijado, porque tú sabes que a lo mejor el día de mañana esa plaza se te podía heredar, y a lo mejor sí, se manejaban esas prácticas que con esta reforma educativa que vino a gestarse más o menos en el periodo de Felipe Calderón, con Josefina Vázquez Mota en ese momento como la Secretaría de Educación de Secretaría de Educación. Entonces, ¿sí hizo cosas? Calderón vino ya se venía a llegar esta reforma y empezaron a gestarse ciertas cosas. Con ella viene a implantarse precisamente esta iniciativa que se tenía en torno a tener que reformar la manera en cómo eran asignadas las plazas. Inicia la reforma educativa y en esta reforma educativa se crea precisamente esta nueva manera de cómo el maestro iba a ingresar a través de un examen de oposición, que en ese momento así estaba, pues sí, ya establecido, que todo aquel que quería entrar al sistema educativo ahora iba a ser a través de un examen. Y fue todo un boom porque pues efectivamente se empezaron a mover muchas cosas, por una parte las bases en las escuelas, por otro lado lo que fue el gremio en este caso sindical, esas luchas entre sí y no, así es, y todo eso se empezó a gestar. Llega en este caso Enrique Peña Nieto, quien implanta totalmente la reforma educativa, y se viene a hacer lo que es la evaluación a los docentes. O sea, ahora no solamente era cómo iban a ingresar, sino que aparte los maestros que ya tenían su plaza tenían que ser evaluados para, en este caso, reafirmar que eran... Actualizarse, exactamente. ¿No? Fíjate que se manejó así, se tendió a manejar como una actualización. Sin embargo, lo que se buscaba también era que el que estaba ya con base ratificara que efectivamente estaba siendo el idóneo para poder estar en ese lugar. Y fue ahí donde se empezó a hacer como muy mediático, empezó a hacer todo esto un tema donde empezaron a generarse muchos intereses. Porque efectivamente, ¿no? A lo mejor decía uno, a ver, es una reforma educativa, es una reforma laboral, es una reforma curricular, ¿en qué sentido tenía que verse todo esto?
Y por un lado empezaron, ¿no?, que era una reforma laboral, que era precisamente decir, ya no hay plazas para que el maestro venga y a través de un examen de oposición ingrese al sistema. Y como entras a una empresa, no entras a prueba ciertos meses, después vamos a volverte a evaluar para ver si realmente eres el idóneo, y ya si realmente eres el idóneo te quedas. Así empezó esto a verse. De repente como que decían, no, pero también es una reforma curricular porque van a cambiar los currículum, porque iba a cambiar todo lo que era las materias, y todo esto como que fue una ola donde tuvo que pasar cierto tiempo para que se empezaran a ver realmente cuáles eran los intereses reales de esta reforma. Hasta hoy en día, en donde ya todos estamos como más con la idea de que el gobierno ya vino precisamente a tomar posición de lo que es la educación, la empezó a federalizar, porque anteriormente cada estado era quien podía administrar sus recursos, y ahora la federación toma el control de las plazas. Entonces ahorita, hoy por hoy, todo aquel que quiere ingresar al sistema debe de ser evaluado a través de un examen que se hace cada año. Cada año se ofertan cierta cantidad de plazas, y quien dice, bueno, yo creo que puedo ser un candidato a través de un perfil titulado, con todos los requisitos que se te están solicitando, aplicas, pasas el examen y se hace una convocatoria. Se convoca, en este caso, a que participes, pases el examen y se crean las plenarias, en donde los que salen idóneos pueden, en este caso ahora sí, ganarse una plaza. Pero al final de cuentas, hay muy pocas plazas, ¿no? Por lo que veo, o me equivoco, para todas las personas que se postulan y que pudieran ser aplicables. Fíjate que aún a pesar de que muchos pudieran decir que hay muy pocas plazas a nivel nacional, Guanajuato es el estado que más plazas oferta. Tenemos muchos compañeros, a lo mejor es ahí donde de repente entra mucho la competencia, porque tenemos muchos compañeros que llegan de Guerrero, que llegan de Oaxaca, que llegan de México, que llegan del norte, del sur, o sea, derivado precisamente de que estas convocatorias, al ser a nivel nacional, de repente en cada estado no se generan las suficientes, y Guanajuato es el estado que más plazas genera. El detalle aquí es que se empezó es todo un caso muy complejo, que a lo mejor los que ya estamos más adentro y trabajamos con todo esto cada año podemos entender. Sin embargo, no es tan fácil como de decirte sí hay disponibles o no, porque dependen de muchas cosas. Sí, claro. En este caso, hoy apenas te puedo decir que en este año creo que ya, ahora sí, la federación ya tiene realmente una certeza de cuántas plazas son con las que se cuentan, que ese dato anteriormente no se tenía. Y para todo esto pues se tuvo que hacer desde un inicio, se tuvo que empezar a trabajar, y es como cuando tienes una casa en desorden, o sea, tienes que empezar a poner orden. Y si la tienes muy desordenada, pues obviamente que vas a tardar en tener esa casa en orden. Y pasó lo mismo aquí. Apenas yo hoy te puedo decir que las escuelas empiezan a saber qué es lo que tienen, el gobierno empieza a saber con qué recursos cuenta, y es por eso que va a empezar a haber más orden de aquí en adelante a la hora en que se generen las convocatorias, porque ahora sí ya se va a saber con qué cantidad de plazas se cuenta, y van a empezar a poderse ofertar más cantidades de plazas. Y también depende mucho del municipio. Celaya, al tener pocas escuelas generales y técnicas, es evidente que también la cantidad de plazas que se van a ofertar van a ser menos, pero si nos vamos a lo que es León, Guanajuato, zonas de Irapuato, créeme que ahí sí hay muchos recursos. Qué bueno. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y claro, regresamos para hablar sobre cómo ha sido este tema de la pandemia en el nivel educativo? Y no nada más a los chicos y a la familia, ¿no? De los padres de familia, sino también a ustedes, que yo creo que son los últimos que a veces volteamos a verlos. Entonces, sí, claro que sí, Carlos. Ahorita regresamos y platicamos de eso, ¿te parece? Claro que sí, adelante. Vamos a un corte. Lavandería Mis Ojos te ofrece excelentes precios y gran calidad en el servicio de lavado. Te lavamos tu ropa a solo 15 pesos por kilo y cobijas al 3x2, mencionando que lo viste en este anuncio.
Edredones individuales a 60 pesos. Matrimonial en 80 pesos. Y King Size a solo 100 pesos. Llámanos, estamos para servirte. 461-306-5745. O visítanos en Avenida Brillante, número 520, Colonia San Juanico. Y en Lago de Texcoco, número 17 en la Colonia Lindavista. Lavandería a mis ojos. Limpieza y calidad a buen precio. Y continuamos con más, bueno, no sin antes recordarles que para las personas que son profesionistas, que están todo el día fuera de casa, como mi estimada Ale, que de repente, pues bueno, su profesión le requiere estar siempre afuera y que a veces, pues, hace falta una ayudadita, pues están nuestros amigos de Lavandería 15 y en su segunda sucursal de Lavandería Mis Ojos, que tienen grandes promociones para los que pues, de repente estamos todo el día fuera de casa y no tenemos pues tiempo, ¿verdad? Para poder pues llegar y hacer el aseo, la limpieza de la casa, de la ropa, además, pues están nuestros amigos de Lavandería 15 y bueno, si comentan que vieron la mención aquí en Lo que tienes que saber en exclusiva por Corresponsal Zona Bajío, aquí están pasando sus datos. Pues bueno, les van a dar grandes promociones. Como ves, mi estimada Ali, tienen excelentes promociones, ¿eh? Cuando gustes. Gracias, una muy buena opción. Están nuestros amigos de la Lavandería 15, su segunda sucursal, Lavandería Mis Ojos. Y pues, bueno, hay un tema que precisamente cuando nos conocimos dijiste, platica, ¿te acuerdas unos en vivo que hacía? Platica del tema de resiliencia, ¿no? Y que es un tema que siempre ha existido, pero después de la pandemia se ha hecho más palpable. Creo que no hemos tenido la conciencia para decir, bueno, ¿ustedes cómo se han pasado esta pandemia? Bueno, ¿y cómo se están pasando estos cambios a la nueva normalidad? No nada más cómo el nivel educativo ha ido haciendo los cambios, no. Igual dejamos ese tema del sistema híbrido y todo, para un siguiente capítulo exclusivamente, si me lo permites y te latería. Pero ¿cómo ha sido el tema de ti como persona, como profesional, como mamá, pues en todo esto? Ya de por sí hablar de educación es un tema polémico, sí. O sea, ya de por sí es un tema donde de repente se tiende a polarizar, como comentas, ¿no? Desde a lo mejor si hacen o no hacen, ya ahorita, ya en esta parte que como tú bien dices, sí es cierto, fue un tema que yo por ahí en alguna ocasión solicité que se hablara acerca de la resiliencia en tiempos de pandemia, porque mencionas muy bien, o sea, de por sí en un momento de crisis, cómo se reacciona o cómo reaccionan las personas, ahora hablando a nivel general, una pandemia, cómo reacciona la sociedad ante una crisis de este estilo. Lo vivimos en carne pues viva muchos, más los docentes, porque sí es cierto, o sea, fue un marzo donde no se nos dejó a muchos regresar a las aulas, simplemente fue un mandato nacional. De un día para otro. Así, tajantemente, ya no se regresa a clases, todo el tiempo fue una incertidumbre de saber si a lo mejor en las siguientes vacaciones regresábamos, todo el tiempo, y a partir de ahí en adelante y a la fecha, fue una constante cambio de ver cómo teníamos que atender a los niños. O sea, primero fue, se cierran las escuelas, adelantaban vacaciones. En esas vacaciones se buscó ver qué se tenía que hacer. No sabíamos nada, no contábamos con nada. Algo nuevo que llegó de Secretaría de Educación tuvo que empezar a generar plataformas digitales para poder trabajar a distancia. Mientras eso se daba, pues empezar a generar medios de comunicación, en este caso WhatsApp, redes sociales, y el maestro tuvo que empezar ahora sí a improvisar de cierta manera cómo iba a ponerse primero que nada en contacto con los alumnos, donde empezamos ahora sí a encontrarnos con situaciones de todo, desde los niños que de antemano ya sabíamos que tenían carencias, aquí se marcaron más. Hubo un momento en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en plataforma, y en esta plataforma los maestros entraban en línea y se armaban aulas virtuales y el maestro daba su clase en su hora. Entonces uno de los requisitos era que el niño tenía que abrir cámara para que pudiera el maestro estar viendo con quién estaba interactuando, y era muy de repente complicado porque había niños que no te querían abrir su cámara
¿Por qué? Porque cuando abrían cámara, pues te dabas cuenta de las carencias que había en su casa. O sea, carencias en todos los sentidos, desde un techo digno, desde a lo mejor saber que en ese espacio estaba papá, estaba mamá, o inclusive darte cuenta que en ese espacio había conflictos en casa. O sea, había conflictos que el niño no quería que el maestro viera y se diera cuenta, porque sus demás compañeros estaban también ahí dándose cuenta de las condiciones en que ellos estaban. Y fueron testimonios que de verdad te sensibilizan bastante, y es por eso que siempre, antes de abordar los conocimientos como tal, de decir tenemos un programa, tenemos que avanzar, estaba primero ver cómo ellos estaban emocionalmente. Así que eran psicólogas también. La verdad sí, o sea, era ver desde dinámicas. Decía una maestra, voy a pasar lista y cada vez que pase lista me van a ir diciendo cómo se sienten. El 1 feliz, el 2 triste, así. O sea, empezar a ver precisamente esas actitudes de los niños. Y te das cuenta que el maestro buscó estrategias, en verdad se buscaban estrategias para que los niños, fuera de que avanzáramos en un programa, estuvieran ellos realmente entendiendo esta situación, porque los niños no entendían qué pasaba. Los niños simplemente querían regresar a su escuela, sabían que no se podía porque había un COVID, pero ellos buscaban y anhelaban a sus compañeros. Y fueron como dinámicas donde el mismo maestro nos externaba lo que vivían en sus aulas. Y todo esto, pues realmente sí nos vino a darnos cuenta que todavía existen situaciones muy complicadas en la vida de muchos niños. Que lejos de buscar que el niño nos entregara una calificación o que el niño avanzara, era ver que el niño no te contestaba, pero ¿cómo por qué no? Si ya sabíamos que tenía una condición donde a lo mejor había habido un deceso, bueno, que al menos él estuviera bien, que se contactara para que él olvidara esta situación y con sus compañeros pudieran trabajar alguna actividad donde a él le levantaran el ánimo. Sí fueron momentos complicados, que ahorita, bueno, ya estamos ahora en otro momento de la pandemia, donde estamos regresando a una nueva normalidad. Sin embargo, antes de esta nueva normalidad tuvimos todo un proceso que muy complicado, que yo siempre he sido muy defensora de la escuela pública, he sido muy defensora de mi gremio, porque nuevamente creo que siempre, yo he creído que nosotros hemos trabajado con, sin y a pesar de no tener y no contar con los recursos, de verdad estar como desprotegidos en muchos sentidos, de estar muy señalados, de estar muy mediáticamente muy golpeados. De verdad, en ese momento no había condiciones ni siquiera laborales que nos dijera en qué momento el maestro iba a dejar de lado su función para también cuidar a su familia, porque tienes que estar en contacto con los niños. Así y ese estar en contacto era en ocasiones las 24 horas. Y el maestro también dijo un momento, bueno, y yo en qué momento, soy padre, ¿en qué momento quedé yo y mi familia? Sí. Perdón que te interrumpa. Sí, me imagino, yo que no he vivido eso, me imagino, o sea, no nomás son profesores, o sea, también son papás, también tienen hijos, o sea, y más como tú dices, ¿no? Hace ratito, aquí estoy con mis alumnos, que es una parte, ¿no? Que les llena y todo, pero voltean a un lado y ven a su hija, a su hijo, que también necesita de su ayuda y en ese momento no pueden ayudarle. O no sé, a lo mejor se las ingeniarían de un poquito, ¿no? También no dejarlo, pero es complicado. Bueno, yo que no viví eso, me imagino y digo, híjole, o sea, es complicado. Es complicado, y más porque también pues dentro del gremio tuvimos decesos de compañeros, o sea, también hubo pérdidas de compañeros que ya no estuvieron con nosotros, que ya no pudieron seguir, compañeros que realmente fueron muy, pues gente que realmente convivió con nosotros y que no pudimos poderlos despedir como nos hubiera gustado. O sea, que fue en ese momento donde había el confinamiento, creo que en su máxima expresión, donde no podías prácticamente salir. Y enterarte, ¿no? Que el compañero ya se había contagiado, el enterarte que ya estaba en algún estatus del COVID, y al final saber que había perdido la vida, fue muy complicado, o sea, porque ni siquiera pudimos despedirlo, no supimos más de él, y sí fue muy triste. Fueron momentos muy tristes que cuando teníamos reuniones
pues de repente decíamos, ya no está el compañero, ya no está la compañera, gente muy cercana a nosotros, y sí fueron situaciones complicadas. El gobierno, en este caso la Secretaría de Educación de Guanajuato, ha estado haciendo algo, apoyo psicológico para ustedes, aparte para los niños, ¿no? Digo, yo sé que a veces queremos cargarle la mano a todo el gobierno, ¿no? Que todo pague el gobierno, que todo el gobierno dé. También a nosotros nos corresponde, ¿no? Pero que de alguna otra manera, pues diga, bueno, también mi equipo de administrativos, docentes y directores y demás, pues ellos también necesitan, o sea, apoyo psicológico y demás. Creo que definitivamente algo que al gobierno sí se le ha pasado mucho es precisamente cuidar esa parte emocional en los docentes, porque el docente tiene una labor crucial, y es que él está también al cuidado de las emociones de los niños, y si el que está al cuidado de las emociones no está bien, ¿qué le va a enseñar? Pues imagínate cómo van a estar estos niños. Entonces sí siento que es algo que al gobierno todavía no ha puesto ojos ahí, y a decir cuidado, porque mis docentes también tienen que estar bien cuidados. Sí, claro. También tienen que sentirse que hay alguien que está respondiendo por ellos, que está cuidando de ellos, y siento que esa parte todavía está como una especie de malestar entre nosotros. Hay muchos hilitos por ahí que me encantaría volver a retomar. Uno es esto que estamos hablando, el tema de los docentes, del emocional, entre otros temas, pues en su gente, en ustedes mismos. Dos, pues igual el mismo tema de los alumnos y sus papás, el sector educativo, y pues, y bueno, algunos otros más que pudieran añadirse, porque realmente, pues, esto va para largo. Sí. Entonces, están totalmente abiertas las puertas por si gusta regresar, para aquí encantado, para poder hablar de otro tema. De estos que hablamos, que ahorita nada más fue así como que un poquito de todo, empezamos a abordar uno más a fondo, para que las dudas que por ahí, de hecho, digo, también aprovechamos para que la gente que nos está viendo, que diga, a mí me llamó la atención esto, que nos mande sus dudas, sus preguntas, te las hacemos llegar. Oye, mira, nos llegó esto. Y se prepara un tema de lo que la gente, porque obviamente el programa es para la gente, pues tiene dudas, inquietudes. ¿Cómo ves? Sí, adelante, Carlos. Te he dicho que esta labor social que tú haces me interesa, me agrada, en lo que yo pueda apoyar y aportar. Adelante, yo aquí estoy. Sí, es un tema que da para muchas otras cosas. Sí. Es un tema que ahorita está como en boga, es un tema crucial. Y tú sabes que la educación es un tema primordial dentro de la cultura de un país. Así es. Creo que ahorita nosotros estamos en este termómetro, donde te puedo asegurar que las escuelas, nuevamente insisto, son termómetros sociales. Y contracorriente, ¿no? Digo, en tema de la inseguridad. ¿Cuántos chicos han dejado? Porque ese es otro tema, fíjate. Los chicos que han dejado en cualquier nivel educativo, han dejado sus estudios por no hacer nada, por irse inclusive a hacer otro tipo de cosas, delinquir o algo, ya sea por necesidad o por gusto, o malas influencias, lo que sea, esto es otro tema. El tema es que hay mucho de dónde hablar. Claro que sí, entonces, Carlos. Muchas gracias a ti, a tu audiencia, por darme este momento y este espacio. No, adelante, bienvenida. Muchas gracias, por aquí estaremos entonces. Entonces, ¿nos vemos pronto? Claro que sí. Bueno, pues cualquier cosa que se comuniquen con nosotros, y pues bueno, estaremos trabajando pues para llevarle la información a la gente, ¿ok? Bueno, pues entonces nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense, bye.